La reforma política del Distrito Federal es una exigencia histórica que la izquierda logró introducir en el Pacto por México. La reforma ha permanecido detenida y el Senado acordó que se abordará en este periodo ordinario. Se busca que la Ciudad de México siga siendo la sede de los poderes federales, pero que a la vez sea con el mismo estatus jurídico que el resto de las 31 entidades del país. Según los promotores de la reforma, los habitantes del Distrito Federal dejarán de ser ciudadanos de segunda y gozarán de los mismos derechos que los mexicanos del resto del país. Es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y actualmente senadora de la República y promotora de la reforma política del Distrito Federal. Con nosotros, Alejandra Barrales. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Platícanos el ABC de la reforma política del Distrito Federal. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué es importante saber qué es la reforma política? Bueno, primero partiría de reconocer que actualmente el único territorio en el país que no tiene derechos completos, plenos, como el resto de los estados, es el Distrito Federal, es esta ciudad, precisamente porque no tenemos esa reforma política. La reforma política es la oportunidad de que los capitalinos podamos tener los mismos derechos que el resto de los estados. Yo, que soy defeño, estoy en un nivel de segundo en categoría con respecto a los de Zacatecas o Morelos. Con respecto a cualquier otro estado de la República. En concreto, ¿qué es lo que me hace a mí menos que otras personas de otros estados? Son varias cosas, pero diría, por ejemplo, una muy importante. El Distrito Federal es la entidad que más aporta económicamente a la federación, el recurso, pues, el Producto Interno Bruto, y somos los que menos recursos recibimos. Pero no solamente recibimos menos recursos, nosotros de cada peso que entregamos a la federación recibimos menos de 10 centavos. Pero aparte, para recibirlos, a diferencia del resto de los estados, nosotros tenemos que pedirle permiso, autorización a los diferentes estados de la República, cosa que hoy no hacen ningún otro territorio. Eso nos limita en el manejo de recursos. Quiere decir que para endeudarte tienes que pedir autorización al Congreso Federal. Así ¿A eso te es. refieres? Y para que lleguen también los recursos. No es tan sencillo como en otras entidades. Esa es una parte, pero otra parte que es elemental, por ejemplo, nosotros en la ciudad no podemos ingresar a una escuela siquiera. Para entregar, por ejemplo, los útiles, que aquí tenemos programas de útiles y de uniformes, nosotros no podemos ingresar a una escuela a menos que haya una autorización federal. Ni qué decir de poder ingresar a los temas, a las asignaturas, pues, de qué se les imparte a los jóvenes, a los niños en una capital que, por supuesto, tiene valores, tiene creencias un tanto diferentes al resto de los estados. No podemos decidir, por ejemplo, en temas de seguridad completamente. En todos los estados se decide quién es el secretario de seguridad, se decide si se le coloca o si se le remueve. En este territorio nosotros tenemos que ser ratificados por el presidente de la República. Ya tuvimos experiencias donde nos quitaron, nos destituyeron a un secretario de Seguridad Pública en funciones, ¿no? Alejandra, mucha gente está diciendo, he oído muchos comentarios en el sentido de decir, pues suena muy bien eso de que ya no seamos ciudadanos de segunda, que tengamos nuevas atribuciones como gobierno capitalino, pero al mismo tiempo dicen, pero a la gente de carne y hueso, ¿en qué se va a beneficiar? ¿Van a ser cuestiones así abstractas, simbólicas, o vamos a ver un beneficio directo en el ciudadano de a pie? Bueno, yo hablaría de dos momentos importantes que obliga o que implica la reforma política. El primero, por ejemplo, es que de lograrse esta reforma que hemos buscado durante más de 15, 17 años en la ciudad. Cuando dices hemos, ¿a quién te refieres? Hemos diferentes representantes de la ciudad, diferentes actores, no solamente el PRD, sin duda para el PRD ha sido una prioridad, gobernando la ciudad 17 años ha sido prioridad, pero otros partidos también han buscado en el DF que haya esa reforma. Esa reforma tiene dos momentos. La primera es que si esto nos lo cumplen los partidos en el Congreso Federal y podemos tener esa reforma, nos estarían dando derecho a tener el derecho de una constitución política. El único territorio que no tiene su propia constitución es el Distrito Federal. Esa sería una primera etapa. Sí. La segunda etapa es la construcción de esa constitución. Es cómo nos ponemos de acuerdo los capitalinos, así como en cada estado tienen sus propios valores,
Una constitución es el conjunto de valores que una sociedad comparte. Sería por primera vez la oportunidad de que los capitalinos pudiéramos decidir a qué le damos prioridad como sociedad. La educación, los derechos, las libertades, las mujeres, los jóvenes, todos los temas que sin duda son particularidades de nosotros, esa sería la gran oportunidad. Y bueno, hoy lo que queremos es que eso se dé, y vendría entonces la oportunidad que en una sociedad tan participativa como la de los capitalinos, bueno, la gente pudiéramos incidir y pudiéramos decidir a qué le vamos a dar prioridad. Se vale que aquí la gente decida con quién quiere hacer familia, se vale que aquí las mujeres decidan libremente por sus cuerpos, por su salud. El DF es la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional, con alrededor del 18%. Con la reforma, su nombre oficial cambiaría de Distrito Federal a Ciudad de México. Tendría su propia constitución, mayor autonomía financiera y la Asamblea Legislativa se convertiría en un Congreso local. Además, recibiría más recursos federales para educación, salud, programas sociales y seguridad. Alejandra, yo insistiría un poco en este sentir de muchos capitalinos respecto a la reforma, decir, pues lo que oímos por un lado es cuestiones generales, simbólicas, que está bien, pero por otro lado también se dice, como va a haber nuevos funcionarios, entonces quizá nos va a costar más al erario en pagar, por ejemplo, en las delegaciones que tendrán un símil con las delegaciones del resto del país, pues nuevos funcionarios que van a costar más. Entonces, en términos económicos, para el contribuyente, ¿vamos a salir perdiendo o habrá otras ventajas, otros elementos que nos permitan, digamos, compensarnos con ese gasto que viene de más? Bueno, yo diría que la reforma política, la gran oportunidad que nos representa es la oportunidad de reorganizarnos. Estamos en este momento organizados administrativamente, 16 jefaturas delegacionales y todo este esquema que ya conocemos, y la reforma política lo que nos da es esa oportunidad de reorganizarnos. ¿Cómo nos queremos organizar? Hay diferentes planteamientos. Hay quien plantea que las delegaciones debieran convertirse ahora en municipios, algo similar a los municipios. Habemos quienes afirmamos que no sería la figura más conveniente. Particularmente yo no coincido con que en esta ciudad haya 16 policías locales, con que haya 16 organismos del agua, 16 recolectores de basura, por ejemplo. Pero eso no está decidido todavía. No, eso es de lo que tendría que entrar a debate, y es ahí donde viene la riqueza de esta posibilidad, porque podemos discutir qué forma es la que más nos conviene para organizarnos. Y derivado de eso viene lo más importante, qué es lo que la gente va a tocar, qué es lo que la gente va a ver como resultado de esta reforma. Tiene que traducirse en mejores servicios. Si hay una mejor forma de organizarnos, bueno, la gente tendrá forma de que se le rinda cuentas, de que haya transparencia en sus recursos, de que el delegado tenga facultades para que hoy no diga, esa calle a mí no me toca pavimentarla, esa luminaria no es mía. Muchas respuestas que hoy la gente no encuentra cómo resolver, ¿no? Pero en todo caso, el eje, se llamen delegados o alcaldes o presidentes municipales, esta figura de gobierno de una demarcación como la delegación o municipio tendrá que tener una especie de cabildo que se puede llamar. Eso sí, no hay duda de que habrá una figura de ese tipo, ¿correcto? Así, en esa parte es donde ya hay un acuerdo general. Todo el mundo estamos de acuerdo en que haya la distribución esa de competencias y si la policía es delegacional o municipal o sigue siendo del gobierno central, está a discusión. Esa es parte del El tema central es que yo como defeño, a mí sí me parece que lo que yo quiero es buen gobierno, gobierno honesto y que dé buenos servicios. Y una experiencia en todo el país en los últimos años ha sido que a pesar de que esta figura municipal existe en todo el país, salvo el DF, la calidad del gobierno, la transparencia y la honestidad de muchos gobiernos municipales y locales viene deteriorándose. Entonces nosotros vamos allá sin que necesariamente eso sea garantía de buen gobierno. Así es, y la oportunidad que tenemos es precisamente no repetir esos esquemas que ya vimos que en otros lugares no han funcionado. Pero tampoco tenemos por qué quedarnos con lo que actualmente está, que si bien es cierto no ha sido negativo pues para nuestro desarrollo, hay oportunidad de hacerlo mejor. Entonces es donde nosotros planteamos que esta ciudad requiere un traje a la medida. O sea, no le podemos aplicar ni la medida que sí le funciona a Nuevo León o a Jalisco, que seguramente es buena, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. Esta ciudad nos ha ido rebasando. Nuestro soporte jurídico es un soporte jurídico
viejo, antiguo. No puede ser que una ciudad de vanguardia, de las más avanzadas, no solamente del país, sino de América Latina, pues todavía esté con un andamiaje jurídico del siglo pasado, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que tenemos hoy de revisar qué nos conviene y cómo le damos espacio a las inquietudes de la gente. Con la reforma, las delegaciones pasarían a ser alcaldías con representación plural a través de varios concejales. Las alcaldías tendrían mayor autonomía, pues contarían con policías municipales y mayores aportaciones federales para su desarrollo. No obstante, los nuevos alcaldes tendrían autonomía política, pero no de presupuesto respecto al jefe de gobierno. La reforma política entraría en vigor hasta el 2018. Alejandra, para entender, insistimos, ¿cómo los defeños van a sentirse diferentes si el 1 de enero somos una entidad de la República con los mismos derechos que el resto del país? ¿Va a brillar más el sol? ¿Va a hacer más calor, más frío? ¿Cómo va a estar la cosa? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que no van a venir los cambios de inmediato. No, efectivamente, no nos vamos a despertar al día siguiente y las cosas van en automático a cambiar. Va a ser parte de un proceso, como ha sido el desarrollo de la ciudad. Muchos años han pasado para llegar a tener lo que hoy tenemos. Hay que recordar que hace 15 años no votábamos para decidir por nuestro jefe de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y bueno, como ese, muchos avances. Que sí es importante, que a través del tiempo la gente tiene que ver un avance importante en diferentes temas, por ejemplo, en educación. Debemos ya de tener el derecho a incidir en el tema de educación, qué conocimientos, qué valores se les llevan a los niños, a los jóvenes. Los temas de servicios, por ejemplo, al bajar más recursos a la ciudad, esto se debe traducir en mejores servicios desde banquetas, luminarias, podas, todo lo que es la operación diaria de la ciudad, y que esto se va a poder realizar a partir de tener más recursos. Increíblemente hoy no tenemos un número importante de recursos porque no nos llamamos Estado de la República. Y sin embargo, Alejandra, en el resto del país muchas veces no quieren a los defeños porque sienten que nos llevamos muchos beneficios por ser la sede de los poderes federales. Entonces, no siendo una entidad, al ser sede de poderes federales, tenemos también enormes ventajas. Así es, hay una discusión importante, pero también vale la pena destacar, nosotros estamos pidiendo, y en eso hay consenso, seguir siendo reconocidos como la ciudad capital, como el territorio que concentra los diferentes poderes federales. Sin duda la vocación solidaria de la ciudad no está a discusión. Aquí es bienvenido toda la gente que nos visita, que requiere incluso quedarse. Eso no queremos dejar de hacerlo, de recibir a todo que siga siendo pues la capital de todos los mexicanos. Claro. Pero es importante que se reconozca como tal y que económicamente también haya un respaldo. Alejandra, se puso sobre la mesa la posibilidad de someter la nueva Constitución capitalina, en este caso, a refrendo de los ciudadanos. ¿No habría el riesgo ahí de que si muchos ciudadanos no sienten que la reforma se va a traducir en beneficios y sí quizá en algunos inconvenientes, que de pronto hubiera un rechazo y ganara el no? Yo estoy convencida que existen todas las condiciones para que la gente no solamente apoyara el sí, sino que además se involucraran participando, porque conocemos a la gente, porque sabemos que aquí la gente se informa, participa, pero sobre todo porque me parece que finalmente es la voluntad ciudadana la que tiene que prevalecer. Yo estoy convencida que dirían que sí, pero sería un ejercicio muy interesante que la gente lo confirmara. Muy concisamente, ¿cuáles son los siguientes pasos para que esto sea una realidad? Bueno, en realidad el tema en este momento es un asunto de voluntad política. Documento consensado existe prácticamente en un 90%, las diferencias están muy identificadas, que son estos temas de si municipios, qué detalles para organizarnos, pero hoy es un asunto de voluntad política. Está en el Senado, tendría que pasarse a votación en el Pleno y después de que el Pleno aprobara la reforma política del Distrito Federal, tendría que ser aprobada por 17 estados de la República para que pudiera publicarse y a partir de ahí poder convocar a conformar la Constitución. ¿Apuestas que primer semestre de 2015 será una realidad? Ojalá que sí, estamos trabajando para eso, está todo listo para que así sea y por eso, insisto, es voluntad política. Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima semana.